pero la base es esto lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Alcanos de cadena lineal. Para nombrar a los alcanos jóvenes, el primer paso que debo hacer es buscar mi cadena principal, mi cadena base, mi cadena fundamental. Y mi cadena principal o mi cadena base es la cadena que contiene mayor cantidad de átomos de carbono. Cuando son de cadena lineal no hay ningún problema. Si usted ve aquí todos los ejemplos, todos tienen cadena lineal. No tiene ramificaciones. Ojo, no tiene ramificaciones. Todos son de cadena lineal. Si son todos de cadena lineal, es sumamente sencillo poder nombrar. ¿Qué debemos hacer? Por ejemplo, contar cuántos carbonos tiene la estructura. En este caso, nuestro alcano. En el primer ejemplo que estamos visualizando aquí, el compuesto tiene dos carbonos. El prefijo de 2 carbonos que le mencioné en la clase anterior, que usted debe de aprender, el prefijo de 2 carbonos es et. Et significa 2 carbonos. Como estamos hablando de un alcano, me dice que al prefijo de la cantidad de átomos de carbono debe terminar en el sufijo ano. Entonces, si tiene 2 carbonos, le agrego el sufijo ano y se llama este compuesto ano. Y ahí viene el nombre. ¿Ya? El siguiente ejercicio, el compuesto tiene 1, 2, 3 carbonos. Si tiene 3 carbonos, el prefijo es prop. Como es un alcano, hago terminar en el sufijo ano. Por lo tanto, el compuesto se llama propano. Ya, ojo, eso debemos de recordar, esos prefijos, usted ya debe recordar. Siguiente, tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4 carbonos, el prefijo de 4 es but. Como es un alcano, termina en ano. Por lo tanto, el nombre correcto es butano. En esto de aquí, en este ejercicio de aquí, tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5, tiene 6, tiene 7, tiene 8 carbonos. El prefijo de 8 carbonos, si usted recuerda, es oc. Oc es el prefijo. Como es un alcano, debe terminar en la palabra o sufijo ano. Por lo tanto, el nombre de todo el compuesto se conoce como octano. Como ven, jóvenes, ustedes, la nomenclatura de los alcanos de cadena lineal sin ramificaciones es sumamente sencillo. ¿Alguien no entendió? Si alguien no entendió, con confianza, me dice, profesor, no entendí esta parte. Es sumamente sencillo. Cuento la cantidad de carbonos que tiene, recuerdo según la cantidad de carbonos cómo es el prefijo, y le agrego el sufijo, hago terminar en la palabra ano. Ano, hexano, octano, nonano, decano, undecano, etc. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si mi cadena es ramificada? Ahí está. ¿Qué pasa si mi cadena es ramificada? Si mi cadena es ramificada, vamos a buscar la cadena más larga, mi cadena principal. Tengo que buscar mi cadena principal. Mi cadena principal, ¿quién va a ser mi cadena principal? Va a ser aquella cadena que contenga la mayor cantidad de átomos de carbono. Ojo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo en un ejercicio, contando, digamos, en línea recta o en línea recta hacia abajo, tengo la misma cantidad de átomos de carbono? ¿Cuál de los dos elijo? Contando de forma tengo 9 carbonos, contando de otra forma también tengo 9 carbonos. Cuando se dé ese caso de tener la misma cantidad de átomos de carbono, ¿cómo decido cuál de los dos va a ser mi cadena principal? ¿Cuál de los dos? Ojo, la regla te dice que cuando existen dos cadenas que tengan la misma cantidad de átomos de carbono, voy a elegir, escuchen por favor, voy a elegir la cadena que contenga mayor cantidad de sustituyentes. Ojo, la cadena que contiene la mayor cantidad de sustituyentes. ¿Ah? Muy bien. Paso 2, si nosotros ya hemos, si ya hemos encontrado mi cadena principal, como en el ejercicio que está aquí como ejemplo, mi cadena principal es en línea recta. Ya encontré mi cadena principal, que contiene la mayor cantidad de átomos de carbono. Si usted ya encontró su cadena principal,
el siguiente paso es enumerar esa cadena principal. Tiene que enumerar, solo se enumeran los carbonos, no los hidrógenos, no los halógenos, solo se enumeran los carbonos. Si esa es mi cadena principal, ¿por dónde empiezo a enumerar? Tengo que empezar a numerar por uno de los extremos. Y en este caso, se menciona que vas a enumerar, dice aquí comenzando, ojo, comenzando por el extremo más próximo a la cadena lateral. ¿Qué quiere decir? Vas a empezar a enumerar por el extremo más cerca, por el extremo donde usted encuentre más cerca un sustituyente. La radical que esté a cualquiera de los extremos, Cristina. A eso se refiere. Por ejemplo, miren, la numeración está aquí ya de izquierda a derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque en carbono 2 yo encuentro un sustituyente. ¿Qué pasa si hubiese numerado al revés? O sea, de derecha a izquierda. Este vendría a ser el número 1, este vendría a ser el número 2, este vendría a ser el número 3, y en el número 4, carbono 4, recién tenía mi sustituyente, ¿ve? Esta numeración de derecha a izquierda es incorrecta, porque el radical está lo más lejos posible del extremo. Y la regla me dice que, repito, para enumerar mi cadena principal, debo de elegir los radicales hacia cuál de los extremos está más cerca. Y por ahí yo debo de empezar a enumerar, ¿ya? Muy bien. Paso número 2. Ahora, el paso número 3, si usted, por ejemplo, hemos mencionado, esta es nuestra cadena principal. Ya hemos enumerado nuestra cadena principal. Lo que no hemos enumerado, que es esto de aquí, se consideran como sustituyentes, ¿ya? Los que no se enumeran dentro de la cadena principal se consideran como sustituyentes. ¿Y cómo los voy a nombrar? Ojo, escuchen muy bien. ¿Cómo los voy a nombrar? Igual vamos a tener en cuenta la cantidad de carbonos que tiene nuestra muestra, nuestro sustituyente. Este sustituyente tiene 2 carbonos. El prefijo de 2 carbonos es et. Recuerde, et significa 2 carbonos. Pero es un sustituyente o radical, que lo llaman algunos textos, va a terminar en la palabra il. O sea, este sustituyente se llama etil. ¿Y cómo se llamará el otro sustituyente? Bueno, tiene un solo carbono. El prefijo de un solo carbono es met. Recuerde, pero como está trabajando como sustituyente, va a terminar en la palabra il. Por lo tanto, este sustituyente se llama metil, se llama etil. No se olviden, así se coloca el nombre a los sustituyentes. ¿Ah? Muy bien, la tercera regla me dice, para nombrar la cadena total, vamos a nombrar toda la cadena, debemos de indicar la posición de los sustituyentes, o sea, en qué número de carbono se encuentra. ¿Ya? Primero debo, para poder nombrar todo mi compuesto, una vez identificado mi cadena principal, ya he enumerado, ya sé cuáles son mis sustituyentes. Para nombrar todo mi compuesto, primero voy a nombrar, primero voy a nombrar mis sustituyentes. En orden alfabético, en orden alfabético. ¿Ya? Listo, a ver, vamos a nombrar este compuesto que está aquí. Todo lo que les acabo de explicar está en todo este texto. A ver, miren, ya tengo mi cadena principal que tiene 8 carbonos. Mis sustituyentes es metil y etil. Está primero en orden alfabético, etil. Por eso que coloco primero el nombre de etil. ¿En qué número de carbono está? 5. Por eso colocamos 5-etil. 5-etil. Ojo, se separa los nombres entre guiones. 5-etil. Luego el otro sustituyente está en el carbono 2, digo 2-metil. Ya no hay más sustituyentes. Entonces me queda nombrar mi cadena principal. Mi cadena principal tiene 8 carbonos, el prefijo es O. Como es un alcano, termina en ano. Por lo tanto, el nombre de todo ese compuesto se conoce como 5-etil, 2-metiloctano. Sencillo, mira, sencillo. Estoy deteniendo en esto que es la base. Los otros solamente voy a avanzar, porque se sobreentiende que ya esto debemos de recordar. Ahora, acá hay otro ejercicio, mira, si usted se da cuenta, la cadena principal es todo esto de aquí. ¿Y por qué todo esto es mi cadena principal? Porque contiene la mayor cantidad de átomos de carbono. La mayor cantidad de átomos de carbono.
Entonces, si esa es mi cadena principal, el siguiente paso es por dónde empiezo a enumerar. La regla dice por el extremo más cerca donde está un sustituyente. Y si usted se da cuenta, este sustituyente está más cerca a este extremo izquierdo. Entonces, por aquí debo empezar a enumerar. Enumeramos y tenemos 10 carbonos en total. Muy bien. Entonces, ya elegí mi cadena principal, ya he enumerado mi cadena principal. Lo que estoy viendo ahora son los sustituyentes. Este es un sustituyente porque no está dentro de mi cadena principal. Esto también es otro sustituyente y aquí tengo otro sustituyente. ¿Por qué se llama propil? Porque tiene 3 carbonos mi sustituyente, prop, y termina en il, hemos dicho los sustituyentes, se llama propil. Este sustituyente tiene un solo carbono, se llama metil. Esto también es un metil. Listo, ya tengo mi cadena principal, ya tengo enumerada mi cadena, ya tengo también mis sustituyentes. ¿Cómo nombrar en orden alfabético? A ver, aquí tengo propil, empieza con P, y aquí tengo metil. Empieza con M, por lo tanto, en orden alfabético, primero está metil. Pero ojo, mire por favor, existen dos radicales iguales. Uno en el carbono 2 y otro en el carbono 6. No voy a colocar por separado, no voy a decir 2 metil, 6 metil por separado, no. Cuando son los mismos sustituyentes, jóvenes, cuando son los mismos sustituyentes, ubico en qué número de carbono están. En el carbono 2, aquí está, coma, 6. Ubico los sustituyentes en qué número de carbono están ubicados. En este caso es 2, y se separa con coma. ¿Cómo se llama el radical? El radical se llama metil. Voy a colocar solo el nombre de uno de ellos. Pero como existe 2, debo utilizar el prefijo de cantidad. En este caso, el prefijo de cantidad es di. Por eso nombramos 2,6 dimetil. Ojo, dos radicales es el prefijo di. 2,6 dimetil. Listo. Ahora me falta el otro sustituyente que está en el carbono 5, que se llama propil. Mi cadena principal tiene 10 carbonos, el prefijo es de. Como es un alcano, termina en A. Por lo tanto, el nombre de todo ese compuesto es 2,6 dimetil 5-propil decano. Ese es el nombre de ese compuesto. Aquí tenemos, sí, Cristina, no hay ningún problema. Propil decano o propil, le dejo un espacio y luego decano, no hay problema. A ti, Cristina. Aquí tenemos varios ejercicios ya en el cual ya están también resueltos. Siempre el primer paso es buscar mi cadena más larga. Si cuento así, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. ¿No? ¿Qué pasa si cuento así? A ver, de esta manera. Ojo que mi cadena principal puede ser en línea recta, puede ser en línea recta hacia abajo, puede ser en línea recta hacia arriba, no interesa. Lo que me interesa, jóvenes, es que debo de buscar la mayor cantidad de átomos de carbono. No se olviden. Así tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos nada más. Así tengo solamente 6 carbonos. Por lo tanto, mi cadena principal es en línea recta. Ahora, ¿por qué enumeramos por el lado derecho? Porque acá está el número 1, porque está más cerca de ese extremo el sustituyente, que en este caso es metil. Este es un sustituyente metil. Este es el otro sustituyente llamado etil porque tiene 2 carbonos. Orden alfabético, 4 etil, 2 metil. En el carbono 4 está el metil, en el carbono 2 está en el carbono 4, perdón, está el etil, en el carbono 2 está el metil. Mi cadena principal tiene 7 carbonos, el prefijo es ep. Como es un alcano, termina en ano. ¿Ah? Segundo caso, en el carbono 5 se llama el sustituyente isopropil, porque en el segundo caso el sustituyente se llama propil. Ambos tienen 3 carbonos. Y debemos de recordar también cierto tipo de nomenclatura con los llamados iso, sec,
neo. En este caso es el prefijo iso. ¿Ya? El prefijo iso. Ahora voy a decir iso. Por ejemplo, en el caso de estos 3 carbonos. Si mi sustituyente, jóvenes, sustituyente tiene 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, y este sustituyente está unido por el carbono central, si es que tiene 3, y si está unido por el carbono central, como en este caso, voy a utilizar el prefijo iso. Iso tiene 3 carbonos, usted ya sabe que es prop, como es un sustituyente, termina en il, por eso se llama isopropil. Pero si mi sustituyente tiene 3 carbonos y no está unido a mi cadena principal por el átomo central, sino por los extremos, en este caso por el extremo izquierdo, simplemente lo voy a llamar propil. 3 carbonos, el prefijo es prop, como es un sustituyente, termina en la palabra il. Ya está. Entonces, este sustituyente se llama propil y el otro se llama isopropil. Ya, no se olviden. Esos sustituyentes es importante. Generalmente te viene bastante con los prefijos iso. Recuerden que el primer paso es buscar la cadena principal. La cadena principal es la que contiene la mayor cantidad de átomos de carbono, que es esto de acá. ¿Está? 10 carbonos. Tengo un sustituyente. ¿Cómo se le llama? Mira, son 3 carbonos y está unido por el central. Entonces es isopropil. Algunos textos lo llaman isopropilo, pero la mayoría trabaja con isopropil. Entonces es el único sustituyente, diré isopropil, 5 isopropil. Tiene 10 carbonos, el prefijo es dec, como termina, todos están unidos por enlace simple, es un alcano. Por lo tanto, debe terminar en ano. 5 isopropil, decano vendría a ser el nombre de ese compuesto. Ahora, ojo. Miren, en la cadena principal ya está ubicado, la que contiene la mayor cantidad de átomos de carbono. Ojo, mira. Y tengo un sustituyente un poco más extenso y más grande. Este sustituyente se llama iso. ¿Por qué lo llamo iso? Escúchame bien, aquí te voy a dar la definición de iso. No solamente es cuando hay 3 carbonos. Ojo, el prefijo iso se le va a nombrar con el prefijo iso cuando existe un grupo metil en el penúltimo carbono de mi sustituyente. Entonces, nos fijemos solamente acá en el sustituyente. Nos fijamos aquí en el sustituyente. Obvio que el carbono número 1 de mi sustituyente va a ser el que está unido a mi cadena principal. Esta va a ser mi cadena número 1, mi carbono 1. Este es mi carbono 2. ¿Ya? Este es mi carbono 3. Y este es mi carbono 4. Ya está, mira. Ahora, miren. El carbono 4 es mi último carbono. Y el penúltimo, ¿quién es? El carbono 3. Cuando en mi sustituyente, en el penúltimo carbono, yo encuentro un radical metil, como estamos viendo aquí, voy a utilizar siempre la palabra iso. Iso. Iso, cuento el total de carbonos que existe. Hay 4, más el sustituyente habría 5. Entonces, este sustituyente se llama isopentil o isopentil. Repito, ¿cuándo voy a utilizar el prefijo iso? El prefijo iso voy a utilizar cuando en el penúltimo carbono de mi sustituyente se encuentra ubicado un radical metil, un metil. Ahí voy a utilizar el prefijo iso. Y para dar el nombre a todo el sustituyente, escribo primero la palabra iso, cuento en total todos mis sustituyentes. Cuento en total todos mis sustituyentes. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 en total. Entonces el nombre es iso primero. Como tiene 5 carbonos, el prefijo es pen, usted ya sabe, 5 carbonos pen. ¿Ya? Y termina en il porque es un sustituyente, el isopentil. Así se llama ese sustituyente. Por lo tanto, como él es el único sustituyente, digo 3 para nombrar todo mi compuesto, se llama 3 isopentil. Isopentil, el compuesto principal, mi cadena principal tiene 8 carbonos.
El prefijo de 8 es O, terminado en ano porque es un alcano. Eso es una forma. Mire la otra forma, por favor, de cómo también se puede nombrar. Mire aquí. Ya sustituyente también tiene su radical. O sea, aquí tengo sustituyente del sustituyente. Por favor, esta es la otra forma. Este es mi sustituyente, pero este sustituyente tiene también un pequeño radical. Esto se llama sustituyente del sustituyente. Entonces, me voy a fijar solamente en el sustituyente para nombrar. Ojo, mire cómo voy a nombrar. Ojo, escúchame. Siempre el carbono que está unido a mi cadena principal, que es esto de aquí, va a ser el número 1. Le busco mi cadena más larga. 1, esto sería 2, esto sería 3, y esto sería 4. Ya, en el carbono 3 se encuentra sustituyente. ¿Cómo se llama este sustituyente? Este sustituyente, por tener un carbono, se llama metil. Metil. Ya está. Entonces, ¿cómo sería el nombre de todo el compuesto? Ubico mi sustituyente, está en el carbono 3. Ojo, digo 3. 3. Guión y abro paréntesis. Cuando mi sustituyente tiene otro sustituyente, tengo que nombrar mediante un paréntesis. ¿Ya? Entonces, 3 guión. Entonces, mira, ¿en qué número de carbono se encuentra mi sustituyente? Carbono 3, ¿sí o no? Entonces diré 3. En el carbono 3 hay un radical llamado metil. El que está en paréntesis es el nombre de mi sustituyente, 3-metil. ¿Ya? 3-metil. Ya está. 3-metil. ¿Cuántos sustituyentes o cuántos carbonos tiene mi sustituyente aquí? Tiene 4 carbonos. Ojo. Ubico primero el sustituyente del sustituyente. 3-metil. Luego, mi cadena, mi sustituyente tiene 4 carbonos principales. El prefijo de 4 carbonos es prop. Como es un sustituyente, termina en il. Entonces, el nombre de todo ese sustituyente también es 3-metilpropil. 3-metilpropil. Ahora sí, tiene 8 carbonos, perdón, mi cadena principal. El prefijo de 8 es O, como es un alcano, termina en ano. Entonces, el otro nombre que también le podríamos dar a este compuesto es 3 paréntesis, 3-metilpropil, cierro paréntesis, octano. O 3-isopentiloctano. Cualquiera de las dos formas de nombrar es lo correcto. ¿Ya? Usted utiliza cualquiera de los dos. Yo les recuerde, por favor, recuerde. Si existen 2 o más cadenas laterales muy complejas, y además son idénticas, puede ser 2 o más, se utilizan prefijos como bis, tris, tetraquis, etc. Ojo, ¿a qué se refiere? Mire, esta es mi cadena principal. Tiene 11 carbonos. Esta cadena principal tiene 2 sustituyentes. Mira aquí. Mira, este sustituyente es un poco complejo. Este otro sustituyente también es un complejo. Y si usted se da cuenta, son los mismos sustituyentes. Es el mismo sustituyente. Cuando mi cadena principal tiene 2 o más sustituyentes que son iguales, son complejos. Cuando digo complejo, cuando mi sustituyente tiene su sustituyente. Porque hemos visto el caso anterior. Para nombrar debo utilizar fijos bis si hay 2, tris si hay 3, aquí si hay 4 sustituyentes complejos dentro de mi cadena principal. Entonces, para nombrar este compuesto, ya hemos buscado nuestra cadena principal, que son 11 carbonos en total. El carbono 6 y en el carbono 5 tengo los sustituyentes. ¿Ah? Ahora Fabián, ahora te menciono. ¿Ya? Mira, esos son mis sustituyentes y son iguales. Debo de ubicar primero el número de carbono donde se encuentran mis sustituyentes, que es en el carbono 5,6. ¿Por qué 5,6? Porque son sustituyentes iguales. Ahora, escribo la palabra bis, porque son sustituyentes complejos. ¿Cómo se llaman esos sustituyentes? Mire, vamos a hacer aquí lo que está ahí arriba. Miren. Ya está. ¿Ya? Este carbono que está unido a mi cadena principal, esto de aquí, va a recibir la numeración 1. Él va a ser el número 1. Siempre va a ser ese carbono que está unido a mi cadena principal, va a ser el número 1. De ahí,
busco mi cadena más larga también, el sustituyente. Entonces, si continúo hacia arriba sería 2 carbonos, pero si me voy a la derecha sería 1, esto sería el carbono 2, esto sería el carbono 3, ¿eh? Carbono 3. Entonces, mi sustituyente pequeñito tiene sus propios sustituyentes. ¿Y quiénes son esos sustituyentes? Aquí está, ¿ve? El de aquí y el de aquí. Mi sustituyente tiene sus sustituyentes. Por eso se dice cadenas laterales complejas y además idénticas. Debo utilizar este prefijo bis. ¿Cómo se llama este radical o sustituyente? ¿Cómo se llama? En el carbono 1, los dos radicales metil. Entonces diré 1,1 dimetil. ¿Sí? Dimetil, ahí está. Seguido nada más voy a contar cuántas cadenas o cuántos carbonos tiene mi sustituyente. Tiene 3. El prefijo de 3 es prop y como es un radical termina en il. Entonces se llama este compuesto 1,1 dimetil propil. ¿Eh? Esa es la nomenclatura y lo voy a colocar en paréntesis. Aquí está, ¿ve? 1,1 dimetil propil. ¿Por qué digo bis? Porque hay dos igualitos, uno en el carbono 5 y otro en el carbono 6. Ahora, su compañero me pregunta, ¿de dónde viene un? Bien, me parece que usted no ha repasado, prefijo de 11 carbonos. Mi cadena principal tiene 11 carbonos, el prefijo es undec. Como es un alcano, termina en A. Por eso el compuesto se llama undecano. Así, ¿cuántos carbonos voy a tener? A ver, si contamos de esa manera, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Esa es mi cadena principal. Ese es siempre el primer paso. Busca tu cadena principal. Es la que contiene la mayor cantidad de átomos de carbono. No interesa que no siempre va a ser en línea recta, jóvenes. Puede ser en línea recta o así como usted está viendo, en línea recta. ¿De número de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Cómo debo enumerar? De arriba hacia abajo. Muy bien. ¿Por qué? Porque si esta es mi cadena principal, esto que no está dentro de mi cadena principal son los sustituyentes. Tengo dos sustituyentes. ¿Listo? Entonces, este primer sustituyente está más cerca al extremo de la parte superior. Por ahí, entonces, debo de empezar a numerar. Entonces, decimos, este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7 y carbono 8. 8 carbonos. En el carbono 3 tengo un radical llamado metil. Tiene un solo carbono, se llama metil. En el carbono 5 tengo un sustituyente. Mira, tiene 3 carbonos y está unido por el centro. Entonces ese es el prefijo iso. Isopropil. La isopropil. Ya está. Listo. Recuerden que para nombrar, puedo ubicar primero, o debo hacerlo en orden alfabético. Orden alfabético. ¿Quién está primero? ¿Metil o iso? Sí, claro, la isopropil. Entonces diré 5. El nombre sería 5. A ver, voy a utilizar más bien, ¿no? 5 isopropil, luego 3 metil, ya no hay otro compuesto. Mi cadena principal tiene 8 carbonos, el prefijo de 8 es OC, recuerden, es OC, pero como es un alcano, termina en ano. Entonces, el nombre final de ese compuesto es 5 isopropil, 3 metil, octano. ¿Ya? Ese es el nombre de ese compuesto. Así tengo que dibujar la estructura. ¿Cómo realizo esta operación? Ya no me dan a mí la estructura para poder darle nombre. Ya me dan el nombre y yo tengo que dibujar la estructura. ¿Cómo hacer en este caso? Por ejemplo, el ejercicio número 1. ¿Ya? Dice 3-etil, 2,3 dimetil pentano. Voy a comenzar por la parte final. La parte final es la clave. Dice pentano. Y usted sabe que pentano significa pen 5 carbonos. O sea, mi compuesto debe tener 5 carbonos. Ahí está. 3, 4, 5 carbonos. Y además, como es un alcano, entre todos deben estar unidos por enlace simple. Listo. Ahora, usted tiene la potestad de colocar los números, sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha a su cadena. No, como usted está armando la estructura, usted decide si es de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. No hay ningún problema. Vamos a imaginar que voy a enumerar de
izquierda a derecha. Sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y esto sería mi carbono número 5. ¿Para qué hago eso? A ubicar mis sustituyentes. Mire, aquí están mis sustituyentes. Ahora sí empiezo. Lo está de color rojo. 3-etil. Significa que en el carbono 3, aquí yo debo tener un sustituyente llamado etil. Entonces, etil significa que hay 2 carbonos. Recuerde, siempre la parte terminal va a tener 2 carbonos. O sea, CH3. Y este carbono de aquí debe tener 2 hidrógenos. ¿Por qué debe de tener 2 hidrógenos? Porque recuerden que el carbono es tetravalente. Significa que debe tener 4 carbonos, 4 enlaces, perdón. Aquí tiene un enlace, aquí tiene 2 hacia abajo, le falta para completar 4, 2, eso lo hago con hidrógenos. ¿Ah? Listo. Dice 3-etil, ya está, 2,3 dimetil. 2,3, o sea, en el carbono 2, en el carbono 3, ¿ya? Debe haber el radical metil. Ajá, y metil significa CH3, 2, y aquí 3, ya está. Ya no hay más sustituyentes. ¿Qué voy a hacer? Completar con hidrógenos. Mira, vamos a empezar el carbono 1. El carbono 1 tiene un solo enlace. Para llegar a 4 le falta 3. Completo con 3 hidrógenos, CH3. ¿Ya? El carbono 2 tiene 2 enlaces, uno a la izquierda y uno a la derecha. Para llegar a 4, y uno hacia abajo, tiene 3 enlaces. ¿Cuánto le falta para llegar a 4? 1, le agrego un hidrógeno. Ahí está. El carbono número 3, no le tengo que agregar nada. ¿Por qué? Porque ya tiene sus 4 enlaces. Uno a la derecha, uno a la izquierda, uno arriba y uno abajo. Ya tiene sus 4 enlaces. El carbono 4 tiene 2 enlaces, uno a la derecha y uno a la izquierda. Para llegar a 4 enlaces le falta 2. Lo completo con 2 hidrógenos, H2. El carbono número 5 tiene un solo enlace. Le falta 3 para llegar a 4, por lo tanto completo con 3 hidrógenos. Listo. Esta es la estructura de mi primer compuesto. Muy bien, hasta ahí es todo lo que tiene que ver con alcanos. Vamos a ver ahora acerca de los alquenos. Los alquenos, jóvenes, son hidrocarburos insaturados. ¿Por qué se le llama hidrocarburos insaturados? Porque debe de tener mínimo un doble enlace en su estructura para ser considerados como alquenos. Eso se les llama también hidrocarburos insaturados. Ahora, ¿cuál es la fórmula general? Muy bien. La fórmula general está aquí, miren. Carbono N, hidrógeno 2N. 2N nada más, no es 2N más 2, ese era para alcanos. A ver, si yo tengo un alqueno que tiene 4 carbonos, jóvenes, ¿cuántos hidrógenos tendrá? Los jóvenes ahora sí, me imagino. Sí, 8, claro, 8 nada más. Ojo, ya. Esta fórmula solo cuando existen a lo mucho 2 dobles enlaces. Si existen más de 3 a más dobles enlaces, esta fórmula ya no funciona. Hay que tener mucho cuidado con la aplicación de esa fórmula. Esta fórmula de carbono N, hidrógeno 2N, se cumple solo cuando existen a lo mucho 2 dobles enlaces. Si existen más de 3 a más dobles enlaces, esta fórmula ya no funciona. Las principales propiedades físicas de los alquenos son similares a los alcanos, son no polares, no se pueden mezclar con el agua, eso dice que son insolubles en agua, pero sí son muy solubles en solventes no polares o en solventes apolares, como quieren, benceno, tetracloruro de carbono, acetona, por ejemplo. ¿Va? Son menos densos que el agua. ¿Qué significa eso? A ver, son menos densos que el agua. Aquí está, ¿no? Porque son menos densos que el agua. Como la densidad del petróleo es menor que del agua, el petróleo tiende a flotar. Esa es la densidad. Químicamente se dice que es por la densidad. Es menos denso que el agua. Su densidad es menor. Debe ser menor a 1, porque el agua su densidad es igual a 1 gramo por litro.
Los alquenos tienen olores desagradables, tienen un olor parecido a la gasolina. Los hidrocarburos, si están al estado líquido, son muy volátiles, jóvenes. Son muy volátiles. De repente usted tiene una moto lineal, ¿ya? Y cuando usted se va a hacer alguna actividad con su moto lineal, ¿prefiere dejarlo en la sombra o en el sol? A ver, que no se caliente, ya, eso podría ser una, pero no, generalmente no es. Como dice Juan Carlos Marín, para que se evapore la gasolina. Cuando hablamos de evaporación exclusiva, cuando la palabra hablamos de evaporación es exclusivamente casi del agua. Lo que pasa que cuando el calor incide, hace que la gasolina se volatilice. ¿Qué quiere decir eso? El líquido pasa a estado gaseoso. O sea, su gasolina o su combustible que tiene ahí de su moto, la acción del calor va a permitir que esto pierda, se convierta en vapor y se elimina al medio ambiente. Se está perdiendo usted combustible. Exacto, Cristian. Entonces, si usted lo deja ahí, su moto que está, digamos, a la mitad de combustible, si usted lo deja por buen tiempo ahí a la intemperie y frío sol, eso va a permitir que su combustible va disminuyendo la cantidad. ¿Por qué? Porque se volatiliza y se va perdiendo en forma gaseosa al medio ambiente. ¿Ya? Muy bien. Eso es de las propiedades físicas de los alquenos. ¿Cómo se prepara? Similar a lo que es un alcano. Hay reacciones de eliminación, ya sabemos las reacciones de eliminación. ¿Ya? También se puede obtener por reducción y por una reacción conocida como reacción de Wittig, así se le conoce, para lo que es la obtención de los alquenos. Con respecto a la reactividad, hay muchas reacciones que se dan en los alquenos. Todos nosotros vamos a mencionar aquí. A la mitad de combustible, si usted lo deja por buen tiempo ahí a la intemperie y frío sol, eso va a permitir que su combustible va disminuyendo la cantidad. ¿Por qué? Porque se volatiliza y se va perdiendo en forma gaseosa al medio ambiente. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se prepara? Similar a lo que es un alcano. Hay reacciones de eliminación, ya sabemos las reacciones de eliminación. ¿Ya? También se puede obtener por reducción y por una reacción conocida como reacción de Wittig, así se le conoce, para lo que es la obtención de los alquenos. Con respecto a la reactividad, hay muchas reacciones que se dan en los alquenos. Todos nosotros vamos a mencionar aquí. Hay reacciones, por ejemplo, de oxidación, hay reacciones de glicocoles, y ozonólisis, reacción con el ozono, epoxidación, hay de hidratación, hidrogenación, incorporación de hidrógenos, hay reacción de adición de halógenos, hay reacción de ruptura oxidativa. O sea, la variedad de lo que es la reactividad de los alquenos es más que los alcanos porque es más reactivo debido a la presencia de los enlaces del tipo pi. También existe, jóvenes, ojo, también existen los compuestos cíclicos les mencionaba a ustedes. ¿Cómo nombrar un compuesto cíclico? Esto, por ejemplo, es un compuesto cíclico. ¿Cómo nombrarlo? ¿Ya? Eso, Juan Carlos, el vencedor, no lo vamos a tratar aquí, lo vamos a tratar cuando hablamos de ¿cómo nombrar a los cicloalcanos y cicloalquenos? Este es un cicloalcano, por ejemplo, estoy aquí. Está cerrado. Los lados de las figuras representan los enlaces y todos son enlaces simples. ¿Cómo nombrar? Sencillo, jóvenes. Voy a nombrar cuántos miembros tiene, cuántos carbonos tiene. 1, 2, 3. ¿Sí? Tiene 3. Y el prefijo de 3, recuerdan, de 3 carbonos es prop, como es un alcano, porque todos están unidos por enlaces simples, se llamaría el propano. Profesor, pero si está cerrado, muy bien, es un anillo. Entonces, antes de el nombre propano, antecede la palabra ciclo. Entonces, el nombre se llamará ciclopropano, ¿ve? Ciclopropano. Antes del nombre, debo anteceder la palabra ciclo. Para hacer entender que es un anillo será, porque si solamente digo propano, voy a pensar que es una cadena lineal. No es así. Esto de aquí tiene 6 miembros. Sería el hexano. Hexano, porque es un alcano. Pero como es un anillo, digo ciclohexano. Así se nombra a los llamados hidrocarburos cíclicos. Los alcanos. Ahora, puede ser un
alqueno. El nombre es lo mismo. Ahorita nosotros voy a nombrar. Primero voy a quedar con los alcanos y luego vamos a hablar de los alquenos. Primero voy a hacer la numeración de lo que es mi cadena lineal, y una vez que tengamos la cadena lineal va a ser fácil de interpretar la nomenclatura de estos cicloalquenos. A ver, luego tenemos los alquinos. Ojo, luego tenemos los alquinos. Los alquinos también son hidrocarburos insaturados. ¿Por qué? Porque deben de tener dentro de su estructura mínimo a un triple enlace. La unión entre carbono y carbono debe ser mediante un triple enlace. Eso es mínimo. ¿Cuál es su fórmula general? La fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N menos 2. ¿Ve? Las fórmulas, jóvenes, de un alcano, alqueno y alquino es fácil de recordar. Un alcano es carbono N, hidrógeno 2N más 2. Un alqueno es carbono N, hidrógeno 2N. Y un alquino es carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Entonces es sumamente sencillo recordar la fórmula general. Ahora, los alquinos no tienen ninguna actividad metabólica dentro de nuestro organismo. No tienen ninguna actividad metabólica. Para nombrar al prefijo de la cantidad de átomos de carbono, debo asignar la palabra ino, el sufijo ino. Y un alqueno, para nombrar, ya vamos a ver, para nombrar a los alquenos jóvenes, a la cantidad de átomos de carbono que tiene mi estructura, voy a hacer terminar en el sufijo eno. Eno si es que es un alqueno, ino si es que es un alquino. ¿Y cómo reconozco? Sencillo, si es la unión entre carbono y carbono, todos mediante enlaces simples, es un alcano. Si yo veo en mi estructura mínimo un doble enlace, entonces significa que es un alqueno y debo terminar en eno el nombre. Si en mi estructura yo veo que existe un triple enlace como mínimo, es un alqueno y para nombrar debe terminar en ino. Debe terminar en ino. Entonces, vamos a ver la nomenclatura. Primero, antes de la nomenclatura, ahí está la nomenclatura. Antes de la nomenclatura vamos a ver las propiedades físicas de los alquinos. Los tres primeros alquinos se encuentran al estado gaseoso, ¿ya? Luego del cuarto, o sea, de aquel alquino que tiene 4 carbonos en su estructura hasta 15 carbonos, se encuentran al estado líquido, y los compuestos pertenecientes a los alquinos que tienen 16 átomos de carbono a más, se encuentran al estado sólido. La densidad de estos alquinos menciona que aumenta conforme aumenta el peso molecular. O sea, si tiene 2 carbonos, 3 carbonos, su densidad va a ser menor. Pero si tiene 10, 15, 20 carbonos, la densidad también va aumentando de este compuesto. ¿Cómo nombrar? Acá estoy haciendo la nomenclatura. Ojo, estoy haciendo la nomenclatura de ambos, porque las reglas son las mismas, ¿ya? Solamente diferencian muchas veces en la terminación. Eno para un alqueno, ino para un alquino. Como menciona ahí el texto, las reglas de la nomenclatura sistemática de la IUPAC para nombrar alquenos y alquinos es semejante a los alcanos. Ojo, semejante a los alcanos. ¿Ya? Ojo. Entonces, si vamos a nombrar a un alqueno, vamos a hacer terminar en la palabra eno, que ya les mencionaba. Si existen 2 dobles enlaces en mi cadena principal, por ejemplo, esta es mi cadena principal, sigue otro carbono, y aquí encuentro otro doble enlace. Si es que hay 2 o más dobles enlaces, debo nombrar con la acción dieno, si es que hay 2 dobles enlaces, trieno, si hay 3 dobles enlaces, tetraeno, si es que hubiese 4 dobles enlaces en toda mi cadena. Y en el caso de un triple enlace, ojo, en el caso de un triple enlace, voy a hacer terminar en ino. A la cantidad de átomos de carbono le debo hacer terminar en la palabra ino. Si hubiese 2 triples enlaces, diré diino. Ojo, diino. Diino, así se le dice. Se lee diino, no se lee dino. Dino es el nombre de un dinosaurio, no, es diino, así debe de leer. Si tuviese 3, sería triino. 3 triples enlaces dentro de mi cadena principal.
para nombrar el hidrocarburo se selecciona la cadena más larga. ¿Ves? La misma regla que los alcanos. Pero aquí, ojo, tu cadena más larga, escúcheme bien, aquí es la diferencia con los alcanos. Tu cadena más larga necesariamente debe de contener los dobles enlaces o los triples enlaces. Ojo, tu cadena más larga necesariamente debe de contener los dobles o los triples enlaces. No puedes dejar de lado, cuando usted busque su cadena principal, a los dobles o a los triples enlaces. No puede hacer eso. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, ya encontré mi cadena principal, ¿por dónde empiezo a enumerar? Miren, 752. Ya, mira, vamos a empezar a enumerar por el extremo más cerca donde se encuentre el doble enlace. Repito, voy a empezar a enumerar por el extremo más cerca donde se encuentre el doble enlace o, en su defecto, el triple enlace. Por eso que si usted observa este ejercicio, mi cadena principal, esta es la más larga, la que contiene la mayor cantidad de átomos de carbono. ¿Por qué enumero por el lado izquierdo? Porque el doble enlace no me interesa por este momento el sustituyente, no. Me interesa el doble enlace. Como el doble enlace está más cerca al extremo izquierdo, por aquí empiezo a enumerar. Entonces mi condición para enumerar mi cadena ahora es observar en qué posición se encuentra mi doble enlace. Por el extremo más cercano donde se encuentre, por ahí debo empezar a enumerar. No se olviden. Igual sucede cuando es un alquino. ¿Por dónde empiezo a enumerar? Por el extremo más cerca donde se encuentran el triple enlace. Bueno, no nos va a quedar tiempo, me parece. Entonces, jóvenes, sí, para enumerar, el doble enlace tiene mayor importancia que el sustituyente, no se olvide.